Vamos a hablar del tema de ecología fetal y dismorfología. Este tema ya es de los últimos del curso y precisamente permite la integración de lo que se ha visto a lo largo de todos los temas. Entonces vamos a comenzar con una definición general. La ecología fetal estudia el ambiente que rodea el producto, es decir, desde que es un embrión, desde la unión de los gametos, formación del huevo cigoto, hasta el nacimiento. O sea, todo el desarrollo prenatal, vamos a estudiar a los factores relacionados. Y eso lo vamos a dividir en diferentes ambientes. Básicamente en la ecología fetal distinguimos elementos de los diferentes ambientes. Tenemos microambiente, que corresponde al producto, o sea, su parte interna, su sexo cromosómico, su sexo fenotípico gonadal, ¿no? Su composición y lo que está en contacto con él. Es decir, cordón umbilical, placenta, líquido amniótico y consideramos el útero. Aquí un elemento importante. El útero es de la madre, sin embargo lo consideramos para este tema como parte del producto. ¿Por qué? Porque está en íntimo contacto. Recordemos que el útero contribuye a formar placenta igual que el corion, ¿no? Que es parte del producto. Tendremos también el otro extremo, el macroambiente, lo que está afuera de la madre, ¿de acuerdo? Y en medio tendremos a la mujer, a la madre, es decir, el matroambiente. Cuidado aquí con esta letra, ¿de acuerdo? Entonces, microambiente incluimos al producto, cordón umbilical, placenta, líquido amniótico y útero. Macroambiente, características de la madre, sobre todo características de tipo biológico. ¿Por qué? Las sociales, económicas, culturales entrarían más acá. En el macroambiente vamos a considerar el clima, ¿no? Por ejemplo, la altitud, si hace frío, si hace calor, veremos los efectos de la hipertermia en el desarrollo del sistema nervioso, si hay contaminación, el entorno inmediato, la altitud, los factores geográficos, políticos, sociales, y también vamos a considerar los agentes biológicos, bacterias, virus, parásitos, o la presencia de medicamentos o toxicomanías no relacionadas. Eso sería macroambiente. Entonces, diferenciar cada uno de estos elementos. Algo más reciente, ¿no? De estudio, tendrá algunas décadas apenas, el patroambiente, es decir, cómo el padre contribuye en el desarrollo del producto, ¿no? O sea, sobre todo, tanto los cambios genéticos como epigenéticos que tiene el padre. Vamos a comenzar con el microambiente. Entonces, definiendo es todo lo que está en el entorno inmediato. Esto quiere decir que vamos a incluir elementos intrínsecos propios del producto y extrínsecos en la inmediatez. En cuanto a los intrínsecos, vamos a referirnos a alteraciones principalmente de tipo genético y cromosómico, como la mayoría que se ha visto en el curso, y extrínsecos lo relacionado con el cordón umbilical, la placenta, el amnios y el útero. Aquí les vuelvo a hacer hincapié, aunque el útero es de la madre, no se considera matroambiente. Debido a estar en el entorno inmediato del producto, es un factor del microambiente. Si empezamos con las causas extrínsecas, pues vamos a mencionar a la placenta. Este es un breve repaso de otros temas que ya se han visto. Alteraciones placentarias, por ejemplo, puede haber alteraciones en la implantación. Si hay una alteración en la profundidad, tenemos el acretismo placentario, ¿no? Recordamos placenta increta, creta percreta. No se ve en el tema de placenta. Si esta es muy baja hacia el orificio cervical externo, pues tendremos una placenta previa o de implantación baja. Si ocurren patologías relacionadas con hemorragia, sangrado, sobre todo un desprendimiento prematuro de placenta normoinserta. Y aunque no es directamente placenta, pues recordamos, ¿no? Una de las teorías más aceptadas, aunque no es la causa definitiva, de la preeclampsia, o sea, de esta hipertensión en el embarazo, es una alteración en el sincitio trofoblasto, ¿no? Que no hace una adecuada erosión de las arterias espirales. Entonces hay una alteración en la implantación, ¿no? Si lo podemos ver de esa manera. Ahora, en cuanto a la forma, también recordamos que existen varias, ¿no? Bilobuladas, si son dos segmentos separados, si están relacionados por el cordón umbilical, una placenta subcenturiata. Si está en la periferia el cordón umbilical, pues tendremos una placenta en raqueta, ¿no? Que es el nombre coloquial para no inserción marginal del cordón umbilical. Una placenta velamentosa, en la que se encuentra el amnios, sobre todo envolviendo de forma pues extrema la placenta, ¿no? Perdón, en la placenta circunvalada es donde el amnio se está envolviendo y en la velamentosa donde los vasos sanguíneos, los vasos umbilicales no están cubiertos, ¿no? En un momento más tenemos imágenes de repaso. Están los tumores de la gestación relacionados con la placenta. El prototípico pues va a ser la mola, que recordamos ahí parcial y ahí completa.
y algunos de carácter ya maligno como el coriocarcinoma, ¿no? Y otros menos frecuentes como el tumor trofoblástico del lecho placentario. Estos son algunos de muchos ejemplos de alteraciones del microambiente extrínseco, ¿no? A nivel de placenta. Aquí hay un breve recordatorio, ¿no? Este sería el acretismo placentario. Recordamos que se rompe esta membrana, ¿no? La membrana de Nitabush a nivel de endometrio. Si se pasa el endometrio, estaría la creta, placenta creta, miometrio increta, perimetrio percreta, ¿no? También si hay una implantación baja hacia el orificio cervical, recordamos pues el nombre clásico de placenta previa, ¿no? Que ya hay otras clasificaciones, ¿no? Normalmente tiene que estar hacia arriba en relación con el fondo uterino, pero esta puede colocarse en situación más baja y eso es patológico. En cuanto a las formas, aquí podemos ver una placenta en raqueta, es decir, una inserción marginal del cordón. Podemos ver la placenta velamentosa, vemos cómo los vasos umbilicales tienen un recorrido desnudo, no están protegidos por el cordón. Aquí vemos una placenta bilobulada, vemos un segmento independiente. Aquí una subcenturiata donde comparte esta vascularización, ¿no? Por el cordón umbilical. También podemos ver la placenta circunvalada, ¿no? Donde las membranas coriopnióticas están rodeando de forma extensa la cara fetal, ¿no? Son algunas de tantas posibles variantes. También en cuanto a los tumores, pues el ejemplo prototípico, la mola hidatiforme, recordemos que es por una poliploidía, puede ser parcial si contribuye el genoma materno, o sea, un ovocito con 23 cromosomas y el problema viene en el espermatozoide. Recuerden también, ¿no? Los cromosomas maternos contribuyen al embrión, los paternos a la placenta. Si hay un embrión, es una mola parcial. Si no hay y es muy grande, es una mola completa. Si un ovocito no tenía material cromosómico y el espermatozoide fecundó. Recordamos estas vesículas que en ultrasonido en el caso de una mola completa, decimos coloquialmente, ¿no? El signo de panal de abejas o de tormenta de nieve, ¿sí? También se ha referido como de queso suizo, sobre todo es en el caso de una mola parcial. Y pues histológicamente, ¿no? Las vellosidades hidrópicas, o sea, que tienen mucho líquido, están edematizadas. Otras afectaciones extrínsecas, pues el cordón umbilical puede ser corto, situación que origina o se relaciona con una vasa previa. Vemos aquí los vasos sanguíneos están desnudos. También sería una placenta velamentosa por un cordón corto o una larga, donde puede haber un circular de cordón, o la presencia de nudos verdaderos que condicionen hipoxia y sufrimiento fetal. Recordamos que los nudos falsos son estos giros, ¿no? Que no tienen una pues, implicación clínica no muy relevante. El líquido amniótico, también pues haciendo recapitulación de otros temas, fundamental, ¿no? En el desarrollo del producto. Vemos aquí el volumen, vemos como en el primer trimestre es muy poco, 30 milímetros, llega a 200, a la mitad ya es 800. Un componente principal de agua, ¿no? Recordemos que a partir de las 20 semanas aumenta de forma considerable la producción. Nada más recordando el ciclo, ese líquido amniótico es deglutido, en el intestino se absorbe, excretado en el riñón, o sea, como orina, y nuevamente pues repetimos el ciclo. De aquí pues volúmenes normales es de medio a un litro, 500 a 1000 mililitros. Menos de 500 se considera oligohidroamnios. Más de 2000 vemos que hay una zona gris aquí, o sea, ya más de 2000, 2 litros, dice Carson, ya es francamente un polihidroamnios. Para hacer un repaso de temas previos, recordemos que el oligohidroamnios es importante sobre todo con patologías renales, ¿no? La agenesia renal que hemos visto en la secuencia de Potter, una agenesia bilateral, pues como no se excreta, no hay líquido amniótico, oligohidroamnios. Otra, el embarazo gemelar, pues hay varios productos. O un embarazo postérmino. Recordemos que después de las 42 semanas ya va disminuyendo y pues ya es una urgencia que se termine ese embarazo. Ahora al revés, no lo olviden. Polihidroamnios es digestivo y neurológico. La anencefalia, como no hay reflejo de tallo cerebral a nivel de médula oblongada, pues no hay el reflejo de la deglución. Entonces el producto no deglute el líquido, está afuera. Va a tener un polihidroamnios. En el caso de una atresia, sistema digestivo, pues si hay esofágica, duodenal, gástrica, el líquido amniótico no se puede absorber, ¿no? Porque se queda en ese tubo cerrado, ¿no? Y se regresa el líquido amniótico, no se absorbe en el intestino. Entonces, causas digestivas y neurológicas, polihidroamnios, causas renales, oligohidroamnios. Sin embargo, pues en la práctica no es útil pues andar midiendo mililitros totales. Entonces, ¿qué hacemos? Usamos el ultrasonido y este permite calcular en centímetros, ¿no? Y eso nos orienta si hay oligo o polihidroamnios.
Esto pues se hace con dos métodos principales a manera de, pues, de una breve introducción a estos temas de ginecobstetricia, los índices de Phelan y de Chamberlain. Muy resumido, el síndrome, bueno, el método de Phelan, que es el más empleado, obtiene el índice de líquido amniótico. Así se pone normalmente en las historias clínicas, ¿no? El ILA, por método de Phelan, que es el más empleado. Hacemos una división de la cavidad uterina en cuadrantes, ¿no? A partir de la cicatriz umbilical se trazan dos líneas rectas y ahí obtenemos los cuadrantes. Entonces, se suma el líquido amniótico. ¿Cómo se hace eso? Con el ultrasonido entre las partes fetales, o sea, no se cuentan, y la pared uterina, ¿no? Entonces, ese espacio anecoico, hipoecoico, es oscuro, ¿no? Es el que vamos a medir, ¿sí? Y este se automáticamente el ultrasonido lo convierte a centímetros. Entonces se mide esta región, vemos esta representación, ¿no? Evitamos el cordón y las partes fetales, medimos el mayor volumen posible en cada cuadrante y esas cuatro medidas se suman, ¿no? Tenemos aquí el valor. Vemos que ya no se convierte a mililitros, ¿no? El equivalente sería un Felan de 8 a 18 centímetros. Ya cuando es menos de 5 es un oligohidramnios, cuando es más de 25 polidramnios franco, ¿no? Y aquí tenemos valores límites. El otro método no tan empleado es el método de Chamberlain. Este únicamente toma una medida. En donde está el útero no hacemos división en cuadrantes, sino que en la porción vertical se busca la mayor distancia, ¿no? El mayor cúmulo, se llama el del cúmulo mayor. Se mide únicamente esa parte, ¿no? En centímetros. Menos de 2 oligodramios, más de 8 polidramios, ¿no? Sin embargo, el más empleado es el de Phelan. Y finalmente, pues otras alteraciones extrínsecas del microambiente que damos las uterinas. A pesar de ser de la madre, se considera como elemento del feto. Pueden ser congénitas, como las que se ven en desarrollo genital, un útero bicorne, que es lo más frecuente de genitales internos femeninos, congénito, o un útero didelfo, ¿no? Son las principales. En esta imagen de Lachman vemos múltiples variantes. Recordemos, pues, las más comunes A y C, útero bicorne, didelfo. La gran diferencia es que en el bicorne hay una aceptación solo a nivel uterino. Vemos que el canal vaginal está separado, o sea, si hay comunicación entre las porciones del útero. En cambio, en el útero didelfo, pues existe esta aceptación y no hay una comunicación directa. ¿Cuál es la anomalía principal? En los conductos de Müller, los paramesonéfricos. También existen adquiridas importantes en el embarazo a considerar como los miomas, ¿no? Los leiomiomas, que son tumores de músculo liso. Existen varias clasificaciones. Están en el espesor del miometrio intramural. Se dirigen hacia afuera, vamos a considerarlos subserosos, o hacia adentro, submucosos, ¿no? También se pueden clasificar por el tamaño de pequeños, medianos, grandes elementos. Y estos pueden afectar el embarazo, ¿no? Con un aspecto mecánico importante. ¿Sí? Entonces, eso sería respecto a la parte del microambiente. En cuanto a lo intrínseco, pues nada más que lo vamos a recordar más adelante, son alteraciones genéticas y cromosómicas, ¿no? Ahora vamos con el macroambiente, vamos con la madre. En cuanto al macroambiente, pues son todos los factores bueno, principalmente biológicos. O sea, aquí hay algunos, ¿no? Importantes, hay muchos más, pero pues entender la lógica, ¿no? Embarazos adolescentes o mayores a 35 años son de alto riesgo. Recordemos que mayores a 35 años ya se considera edad materna avanzada, sobre todo para cromosomopatías, ¿no? Especialmente síndrome Down. Otro aspecto importante es el periodo intergenésico, o sea, el tiempo entre un embarazo y otro menor a 2 años, es decir, acaba de dar a luz, tener parto o cesárea, y a los 15 meses se vuelve a embarazar, ¿no? Menos de 24 meses, menos de 2 años. Eso ya es de alto riesgo. El cuerpo no se ha adaptado bien. Al revés, más de 5 años entre un embarazo y otro también se considera un riesgo más elevado. Entonces, lo ideal, si ya se tuvo un nacimiento, es que no pasen más de 5 años. Entre 2 y 5 años es el periodo intergenésico, entre comillas, normal, ¿no? Adecuado. También el índice de masa corporal, aunque va de la mano con el estado de nutrición, la estatura de la paciente, en los extremos, ¿no? Menor a 17, mayor a 30, o sea, ya grados de obesidad, aumentan el riesgo de diferentes alteraciones en el producto. La estatura es a partir de 1,42 metros o 142 centímetros, algunos ponen 141, ya se considera de riesgo por la disociación pélvica, ¿no? O sea, hay una alteración entre la estatura, la pelvis, el sistema musculoesquelético que pueden complicar el parto.
Igual, el estado nutricional va de la mano, la estructura pélvica que se debe explorar inmediatamente durante la consulta prenatal para considerar, o al menos durante el trabajo de parto, para considerar si es viable el parto o se requiere una cesárea. El grupo sanguíneo será importante por algunas enfermedades, sobre todo si la paciente es RH negativo, sus antecedentes de estilo de vida en general, infecciones, cartilla de vacunación e enfermedades durante el embarazo y consumo de medicamentos, ¿sí? Ahora, realmente los medicamentos los vamos a estudiar en macroambiente. Aquí lo ponemos como una lista a considerar en la historia clínica. Este es un esquema, no es necesario aprendérselo, pero recomiendo tenerlo a la mano. Abajo está la bibliografía, es de Cenetec, ¿sí? Que son responsables de pues, las guías de práctica clínica en México. Sí, también existen aquí varias instituciones, ¿no? Como la Secretaría de Salud, que contribuyen a la elaboración de este semáforo obstétrico. Nos ayuda a entender, vemos que aquí se evalúa macroambiente y también macroambiente. Vemos verde, pues sería lo ideal. Amarillo aumenta, rojo ya requiere una valoración por un especialista, ¿no? De alto nivel, por ejemplo, materno-fetal. Vemos que en el semáforo rojo tenemos los extremos en la edad, ¿no? Son factores importantes. La talla, vemos aquí lo ponen 1,44. Los extremos en el índice de masa corporal, entonces macroambiente. El nivel socioeconómico corresponde al macroambiente, ¿sí? Porque eso influye. Las enfermedades que padezca la madre, matroambiente, igual sus antecedentes obstétricos, por ejemplo, ¿sí? Vemos aquí en amarillo el estado civil, que realmente es macroambiente por la parte cultural, igual el nivel educativo. Entonces, todos esos aspectos, el domicilio alejado de unidades médicas, macroambiente, todo esto puede afectar. Importante tenerlo en consideración. Bueno, vamos pues con lo más grande, el macro, y del macroambiente, todo lo que está afuera de la mujer, ¿no? Lo que se relaciona directamente con ella. Podemos clasificarlo en cuatro principales: físicos, biológicos, químicos y, bueno, sociopolíticos, que incluyen económicos, culturales, históricos. En cuanto a los físicos, la altura, o quizás más correcto decir la altitud sobre el nivel del mar, puede tener una influencia, ¿no? Y es interesante, ahorita hablamos de eso. La exposición a radiación, por ejemplo, tomografías o trabajar en zonas que así lo ameriten. El personal ocupacionalmente expuesto, aquellas personas que trabajan, por ejemplo, técnicos radiólogos en constante exposición a esto. La contaminación, no es lo mismo estar en una población urbana que en una rural. O la temperatura, sobre todo temperaturas extremas, bajas, altas. Biológicos hace referencia a agentes, ¿no? Entonces, a lo que estudia la bacteriología y la virología, ¿no? Entonces, aquí tenemos virus, bacterias y ven parásitos. También puede ser hongos, aunque no es lo más común para enfermedades congénitas, pero puede ser. Químicos hace referencia a sustancias, vimos el alcohol, las diferentes toxinas, tabaquismo muy importante, los diferentes medicamentos y ven incluso la exposición a pesticidas. Entonces, si por ejemplo estamos hablando de la edad de la madre, pues hacemos referencia al matroambiente, pero si hablamos a que es fumadora de forma constante, eso ya realmente es macroambiente, porque es el tabaquismo, no la exposición a ese humo de tabaco. Entonces, es algo externo que la madre consume. En cuanto a lo sociopolítico, las condiciones propias de cada país, de cada estado, cada región, el nivel socioeconómico, la escolaridad, vemos que son importantes para un embarazo de bajo o alto riesgo, el estado civil y también la red de apoyo. Puede ser una madre soltera, pero con buena red de apoyo. O puede ser una madre con pareja y una mala red de apoyo, o una pareja que no le apoye en el embarazo, ¿no? Un control prenatal adecuado, que aquí pues añadimos, la norma oficial mexicana 007 plantea que deben existir al menos 5 consultas prenatales e idealmente 8. Entre más mejor, pero mínimo 5, idealmente 8 durante el embarazo. Y un ultrasonido por trimestre. Y bueno, las condiciones propias del sistema de salud también van a condicionar mucho el apoyo que tengan las pacientes. Sobre los aspectos físicos, nada más mencionar dos de importancia: la altitud, porque se ha encontrado que a partir de 2.500 metros sobre el nivel del mar, como disminuye la cantidad de oxígeno, es decir, condiciones de hipoxia, puede restringir el crecimiento del producto. La RCIU, restricción del crecimiento intrauterino, que salgan pequeños, ¿no? Los productos. Algo similar al consumo de tabaco, ¿no? Condiciona una hipoxia frecuente por vasoconstricción. Y también se ha visto de forma clásica, aunque hoy en día pues se pone realmente en tela de juicio, si las cardiopatías tienen que ver. En México la más frecuente es la persistencia del conducto arterioso. Se ha dicho de forma clásica que se asocia a altitudes elevadas, por eso la predominancia en ciertas regiones.
¿Por qué? Recordemos que la persistencia del conducto arterioso ocurre en muchas ocasiones porque hay poco oxígeno. Entonces, pues en lugares más altos, pues esta podría ser la causa. Aunque les comento hoy en día ya está en duda realmente pues como esta idea, esta noción. ¿No? Pues queda ahí para reflexionar e investigar un poco más, ¿no? Y otra es la hipertermia, recordemos, la exposición a temperaturas elevadas, por ejemplo, una madre que trabaja en una fonda, en una fábrica, una empresa que está eso, o periodos de fiebre continuos, ¿sí? No tanto del clima de la zona, sino más bien de la propia madre, si ha estado enferma, si se expone en el trabajo a esas temperaturas directamente hacia el útero, condiciona alteraciones del tubo neural. Entonces, asociación muy importante, ¿no? Son algunos de los elementos físicos a considerar. El tema de agentes biológicos y agentes químicos lo vamos a retomar en otra clase, la que corresponde al de teratógenos, ¿no? Que esa merece su tema de forma individual. Pero al menos sepan, pues por lo pronto, que virus del Zika, por ejemplo, Treponema pallidum, la bacteria de la sífilis, toxoplasmosis, lo vamos a considerar como macroambiente, son agentes biológicos. Consumo de alcohol, consumo de nicotina, ¿no? Cigarros, medicamentos anticonvulsivantes, etcétera, pesticidas, pues serían agentes químicos, ¿no? Que vamos a retomar en teratógenos. Y bueno, una mención especial, porque esto es algo que aún no se entiende bien, es el patroambiente. Se han hecho algunos experimentos y les colocaré de igual manera en la descripción, pues los enlaces, la bibliografía, este artículo muy interesante, reciente, que estudia, al menos en otras especies, ¿no? Porque es más viable, las contribuciones del padre al desarrollo fetal. En humanos es difícil de analizar, aunque hay teorías, que son cambios no genéticos, sino epigenéticos. Por ejemplo, y muy interesante, ¿no? Se expone aquí a ratones, ¿sí? Sería la generación F0, la primera, a diferentes elementos de estrés. Puede ser humo de tabaco, alimentos chatarra, ricos en carbohidratos o en grasas, alcohol, y se ha visto, o sea, en el padre, en el macho, se ha visto que las crías, que sería la generación F1, filial uno, desarrollan diferentes alteraciones, por ejemplo, ansiedad, alteración en los patrones de sueño, violencia, etcétera. A eso sería una transmisión intergeneracional. O sea, en el espermatozoide viajan alteraciones, bueno, viajan estos efectos, estas consecuencias que contribuyen a las alteraciones en las de la descendencia. Sin embargo, esto se pone interesante. Se ha visto que en generaciones posteriores, los nietos, los bisnietos, F2, F3, F4, se sigue manifestando la patología, es decir, una transmisión transgeneracional. Aquí vemos entonces las contribuciones. Eso deja que pensar que nuestros padres y abuelos, por su estilo de vida, pueden contribuir a nuestro comportamiento actual, a la dependencia a lo mejor o adicción a ciertas sustancias o comportamientos, ¿no? Podría venir desde atrás. Es lo que se trata de estudiar actualmente, el patroambiente. También se ha propuesto que esas alteraciones propias en el espermatozoide, sí, vemos que no necesariamente es por transmisión directa, sino por metilación de ADN, ARN no codificante. En los túbulos seminíferos puede haber alteraciones, por ejemplo, ambientes de estrés, cambios de temperatura, diferentes, bueno, cambios en el ambiente por consumo de sustancias. Esto puede afectar a los espermatozoides que además al llegar al epididimo pueden tener una segunda alteración. Sí, y esas alteraciones son las que van transmitiendo a las nuevas generaciones. Este artículo, que igual se incluye en la descripción, en la bibliografía, pueden observar algunos ejemplos que han observado en diferentes especies. Vean, por ejemplo, ratones expuestos a estrés. Sí, aquí ven cómo se hace el estímulo. Producen la generación F1 en los hijos, en las crías, en los machos, ¿no? Y también en las hembras, alteración en, o sea, mayor ansiedad y mayor comportamiento depresivo o tipo depresivo. Alteraciones en la dieta, por ejemplo, puede condicionar infertilidad o alteraciones en el peso corporal. Exposición a alcohol puede también alterar el crecimiento, por ejemplo. ¿Sí? Entonces es interesante ver cómo esto se va manifestando no solo en una, sino en varias generaciones. Y una que es más conocida, que esto ya es directamente genética, o sea, ya es una transmisión o una herencia clásica, pues la edad paterna avanzada. Cambia la literatura. Hay libros que lo plantean como la misma que la madre, 35 años, algunos le agregan 45, e incluso ya en hospital se suele manejar 55 años, ¿no? O sea, ya es algo como no tan estudiado. Una forma, pues, de recordarlo es agregarle unos 10 años al de la materna.
¿no? Pero pues les comentaba, esto es variable en la literatura. Las dos más estudiadas asociaciones ya de herencia clásica de transmisión directa, la condroplasia, que recordemos también es autosómica dominante, aunque en este caso sería por la edad paterna avanzada, la calidad de los espermatozoides está alterada. Recordemos que es una alteración en la osificación endocondral o incluso contribuye a la heredabilidad de la esquizofrenia, ¿no? Que es una enfermedad multifactorial, pero que el padre puede contribuir, sobre todo en edad materna avanzada. Otros propuestos, aunque no tan confirmados, el trastorno del espectro autista, diferentes defectos del tubo neural y alteraciones en la cara, ¿no? Como labio y paladar hendido. Sin embargo, estas dos son las principales asociadas con una edad paterna avanzada. Ahora vamos con el tema de dismorfología, un tema importante para describir y estudiar las alteraciones en el paciente. Esta es una tabla que nos pone el libro de Gray, Gray's Anatomy en inglés, que nos hace referencia al desarrollo, ¿no? Nos pone los estadios de Carnegie, pero nos interesa más este de aquí, más aplicado ya a la clínica, las semanas del desarrollo. En este caso, posovulación, que tiene una diferencia de unas 2 semanas, ¿no? Pero bueno, aquí están las semanas del desarrollo y nos pone los principales sistemas, ¿no? Que hemos visto a lo largo del curso. Esto nos puede ayudar a integrar el conocimiento. Vemos, por ejemplo, el desarrollo del sistema nervioso desde la gastrulación, vemos ahí la neurulación, la cresta neural, las vesículas, cómo se están formando, ¿sí? Tanto la óptica como la ótica, formación de la hipófisis, por ejemplo, sistema respiratorio, vemos cómo aquí está formando este crecimiento de la tráquea, del brote pulmonar, ¿no? Esto que sale del intestino anterior, que aquí ya se acaba de dividir, la formación de la tiroides, vemos el sistema urinario, ¿no? Genital masculino femenino, y algo que quiero que se queden, que llama la atención, lo que debe ser importante considerar, son los primeros sistemas en desarrollarse. Por un lado vemos el digestivo, pero es muy general. Pero dos importantes, sistema nervioso, cardiovascular, ver incluso la parte genital, la migración de las células germinales, músculo esquelético. ¿Y esto por qué lo comento? Por esta gráfica que nos pone Carso. Antes de hablar del texto, quiero que se fijen en la gráfica. Nos plantea dos etapas principales, un periodo embrionario, que también incluiríamos desde acá, y un periodo fetal. Recordemos, nuestro periodo embrionario son las primeras 9 semanas del desarrollo. Si los subdividimos, bueno, primeras 8, perdón. Si los subdividimos, recordamos de las primeras clases de embriología que antes de la tercera semana se conoce como periodo presomítico, donde tenemos pues la formación, o sea, la fecundación, formación del cigoto, la segmentación, la implantación, ¿no? El embrión bilaminar. Y a partir de la tercera semana es el periodo somítico o de organogénesis, ¿no? Cuando comienza con la gastrulación. Y aquí observamos que los primeros sistemas en desarrollarse son sistema nervioso, ¿sí? Cardiovascular, que está aquí arriba, y vean muy interesante, extremidades. A pesar de que las extremidades superiores suelen desarrollarse primero, vean cómo la sensibilidad, o sea, las alteraciones predominan en las inferiores, ¿no? Muy, muy interesante. Aquí, pues lo que más deben llevarse a la hora de evaluar a los pacientes, precisamente en el tema de dismorfología, es evaluar extremidades, ¿sí? Muy importante. Y evaluar estos dos sistemas, cardíaco y nervioso, por ser los más afectados. Ahora, aquí un concepto fundamental, el periodo crítico en la embriología. El periodo crítico va entre la semana 3 y 8, es decir, el periodo somítico o de organogénesis. Nuevamente, el desarrollo prenatal es embrionario o fetal. Antes de las 9 semanas es embrionario. De la semana 3 a la 8 decimos somítico. O sea, en esa parte del periodo embrionario, este es nuestro periodo crítico del desarrollo. ¿Por qué? Si hay una alteración, llámese radiación, malformación, alguna patología, si ocurre esa alteración al inicio, vean, periodo presomítico, hay de dos opciones. O el producto muere, que es incompatible con la vida, o lo repone y no hay datos clínicos. ¿Sí? Entonces, si ocurre aquí, que es la mayoría de los embarazos, no llega a término porque aquí se destruye. La paciente ni siquiera se dio cuenta que estaba embarazada. Entonces, o el producto muere o lo corrige. Entonces, esa es la importancia de aquí. Por eso uno no se da cuenta. Vámonos acá, al otro extremo.
Ya en el periodo fetal ya se desarrollaron los aparatos y sistemas, ahora toca la maduración, o sea, ya se formaron. Entonces ya son alteraciones secundarias. A lo mejor quedan comprimidos, a lo mejor quedan un poco más pequeños, pero ya se formaron, por eso no son tan severos. Pero aquí el periodo embrionario es crítico porque apenas se están formando los órganos, los aparatos y sistemas. Una alteración en esta etapa va a condicionar alteraciones o efectos severos. ¿Sí? Y aquí ya el producto sobrevive, pero con alteraciones severas. Por eso, acuérdense, periodo crítico, semana 3 a 8. Entonces es nuestro máximo nivel de afectación. Acá, entonces, en la última etapa, en la fetal, suele ser más de carácter funcional o del crecimiento, por ejemplo, algo hipoplásico, algo más pequeño o algo deforme, ¿sí? Entonces son las grandes diferencias. ¿Y esos defectos cuáles son? Pueden ser manifestaciones anatómicas, funcionales, procesos metabólicos, una enzima que no esté funcionando, por ejemplo, o en el patrón de crecimiento, que quede más pequeño. ¿Cuáles son las causas? Esta gráfica nos orienta, varían los porcentajes en la literatura, pero nos da un panorama general. Vean que lo más común es idiopático, es decir, no se conoce. Entonces, la mitad o más de las alteraciones que presente un paciente no se sabe la causa, aún. Sin embargo, pues nos interesa lo que sí. La siguiente, la segunda causa más común es multifactorial. Recordemos que algo multifactorial son alteraciones poligénicas, o sea, muchos genes y además ambiente. O sea, genética más ambiente. Por ejemplo, la diabetes, la hipertensión, la esquizofrenia, los infartos, la depresión. La mayoría de alteraciones que vemos en la clínica en el hospital son de carácter multifactorial. Bueno, realmente es idiopático, no sabemos, pero pues son multifactoriales. Es tanto genética como ambiente, es la interacción de ambos. Después de eso, pues ya tenemos factores ambientales, o sea, los teratógenos, por ejemplo. Consumo de tabaco en el embarazo, altitud elevada, hipertermia, ¿no? Los ambientales. Y luego tenemos lo intrínseco que mencionábamos previamente. Algo a nivel de cromosomas, una trisomía, una monosomía, o algo a nivel genético, una mutación o una variante polimórfica, una variante mutagénica, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, aquí les dejo la norma oficial mexicana 034. Les recomiendo su revisión, aunque ya no está actualizada, pero nos sirve mucho porque nos enlista los defectos al nacimiento, nos da un glosario y nos da indicaciones de qué estudios pedir y cuándo derivar a otro nivel de atención en caso de que sea de requerirlo, ¿no? Entonces es muy importante para entender muchas de las alteraciones que vamos a explicar en las siguientes diapositivas. Entonces vamos a explicar estas etiologías. Vamos con las intrínsecas del desarrollo del microambiente, cromosómicas y genéticas. Es un breve repaso de otros temas de generalidades. Recordemos que hay dos, cromosómicas numéricas y estructurales. Número de cromosomas, forma del cromosoma. En cuanto a las numéricas, se altera el patrón normal. Recordemos, las células somáticas son 46 cromosomas, 23 pares. Las células sexuales son 23. Entonces, puede haber poliploidías o el otro extremo, aneuploidías. Poliploidías, múltiplos de n, múltiplos de 23. Por ejemplo, la mola hidatiforme, ¿no? Sobre todo la completa. Aneuploidías, no, perdón, la parcial. Aneuploidías no es múltiplo de n. Tienes cromosomas sueltos de más o cromosomas de menos. Si afecta a los cromosomas del 1 al 22, los que tienen número son autosómicas. Si afectan al XY, sexuales. Y aquí, pues recordamos las principales, hay muchas más. De las autosómicas hay trisomías. En orden de frecuencia, trisomía 21, síndrome Down, trisomía 18, síndrome Edwards, trisomía 13, síndrome Pato. Cabe recordar que la trisomía más frecuente de estas es la 21. Sin embargo, la más frecuente de todas es la trisomía 16. Esta no tiene epónimo, siempre es incompatible con la vida. ¿Sí? Entonces, en los productos abortados es lo más común que se estudie, una trisomía 16. En cuanto a las sexuales, los gonosomas, puede ser XXY, 47XXY o síndrome Klinefelter, XYY o duplo Y, síndrome Jacob, triple X. ¿Sí? Entonces es trisomía X, ¿no? Antes llamado metahembra. Y la única monosomía completa, porque hay parciales, la única completa compatible con la vida, la monosomía X, 45X o síndrome Turner.
En cuanto a las estructurales, unas varias, ¿no? Duplicación, esa es una copia del gen. Delesión, se pierde una parte del cromosoma. Inserción, recordemos, se añade. Inversión, que había pericéntrica, paracéntrica, giro de 180 grados. Translocación, recíproca, no recíproca, robertsoniana, cromosoma en anillo, isocromosoma, ¿no? Las estructurales. De aquí, recordando los primeros bloques, veíamos la delesión del 5p relacionado con el síndrome Cri-du-Chat, maullido de gato, de lesión del 15q, que puede ser Prader-Willi paterno, Angelman materno, ¿no? Por poner algunos ejemplos. Ahora, a nivel de genes más pequeño, mutaciones, ¿no? O alteraciones genéticas. Recordamos, aunque solo lo mencionamos aquí, es un tema propio, los patrones de herencia, la herencia clásica, la autosómica dominante, cuando solo hay con un alelo se expresa la enfermedad, no hay portadores. Por ejemplo, acondroplasia autosómica recesiva requiere de ambos alelos materno y paterno para expresar la enfermedad. Tiene portadores, por ejemplo, fibrosis quística, ligada al cromosoma X, que está, puede ser recesiva o dominante. Hemos visto en el curso la recesiva ligada al cromosoma X, donde la madre o la mujer, perdón, es portadora, el varón está enfermo. Un ejemplo es la distrofia muscular de Duchenne o la hemofilia. Y una muy rara, de poco estudio, la ligada al cromosoma Y u holándrica, ¿no? Que entra dudas de enfermedades que puedan tener este patrón, ¿no? Sigue siendo controvertido. Otros tipos de herencia, que pues no es el caso mencionarlas y es de mayor complejidad, la no clásica o no mendeliana. En todo caso, aquí menciono la disomía uniparental, que esta es dependiendo, recordemos que hay cromosomas con, o genes con impronta. Entonces, si se pierde el paterno, se da una enfermedad, si se pierde el materno, se da otra, que este también lo mencionamos en de lesión, Prader-Willi, si es el 15q paterno, Angelman, si es el 15q materno, ¿no? Por poner algunos ejemplos. Ahora vamos directo con la dismorfología, que es una rama de la genética clínica. Los genetistas son quienes estudian estas alteraciones en sus pacientes y van a describirlas a partir del mecanismo o de la evolución de la patología. ¿Cuáles son las alteraciones que se estudian en la dismorfología? Son, estas de acá son 8, pero las podemos estudiar por diferentes características. Por ejemplo, por el grado de alteración, puede ser una lesión completa o una incompleta. Puede ser una alteración redundante o una aberrante. Dependiendo de cómo impacte en el paciente, puede ser una alteración mayor o menor. Según el mecanismo que la provoca, podemos clasificarla aislada si solo es un dato. Ese dato puede ser una malformación, una deformación, una disrupción o una displasia. Si son muchos de estos datos que se pueden combinar o ser el mismo repetido o varios combinados, tenemos secuencia, asociación, síndrome y defecto de campo. Existen más, aunque esos son algunos de los términos principales. Cuando hablamos de alteraciones mayores y menores, generalmente nos referimos a malformaciones, igual acá, completas e incompletas, ¿no? Pues vamos a comenzar con esta parte, que es una alteración completa, que falte la estructura. Por ejemplo, puede faltar la extremidad completa, una amelia, ¿no? Como en esa imagen. Puede no desarrollarse la luz completamente en una estructura, una atresia. Aquí vemos una atresia de Coanas, ¿no? Por ejemplo, aquí en la región posterior. Puede ni siquiera formarse, ¿no? Ninguna estructura de las que habría de tener. Por ejemplo, que no haya riñón, una genesia bilateral. Acá vemos, por ejemplo, la genesia de conductos de Müller, ¿no? Que no haya útero, tubas uterinas, tercio superior de vagina. Entonces, si falta una estructura completa o el desarrollo no se inició, pues vamos a considerarlo como completa, ¿no? La alteración. Incompleta, sí se forma, solo que no se termina el proceso. Por ejemplo, aquí podemos ver, bueno, aquí está todo el texto, podemos ver la mandíbula pequeña, una micrognatia. Se formó la mandíbula, solo que no lo hizo completo, una alteración del primer arco. Acá vemos un labio paladar hendido. Se formó el paladar, se formó el labio inferior, el superior también, pero no se unieron los procesos. Vean los dedos, aquí se formaron, pero no se separaron, una sindactilia. Acá, por ejemplo, la estructura primitiva no desapareció, un divertículo de Meckel, no desapareció el conducto vitelino. No se completó, la estructura se formó, pero no migró completamente, una malrotación intestinal, por ejemplo, ¿no? O acá, la estructura se quedó en su trayecto original,
Por ejemplo, una implantación baja del pabellón auricular. Vemos que está abajo de la línea, ¿no? O una criptorquidia, no descendió más allá del canal inguinal. Y de aquí, pues, dos conceptos fundamentales, ¿no? Que es esquizoplasia y simplasia. Esquizo, la etimología es roto, como esquizofrenia, frenos es mente. Esquizoplasia es que algo está roto, entre comillas, ¿no? ¿A qué se refiere? Que no se fusionó. Estructuras separadas que no se, o sea, estructuras que deberían fusionarse no lo hacen. Por ejemplo, el paladar hendido, el coloboma de iris, un hipospadias, eso sería una esquizoplasia. La estructura no se fusionó. Simplasia es lo contrario. Estructuras que deberían estar separadas no lo hacen. Por ejemplo, la sindactilia, la ciclopía, donde está unido el campo ocular. Entonces, la simplasia es que no se separa, la esquizoplasia que no se une. Otras alteraciones, había completas, incompletas, podemos decir redundantes, si hay de más. Por ejemplo, ven aquí, tenemos una polidactilia posaxial, un apéndice cutáneo, si un nódulo preauricular, o sea, está de más, cuando hay exceso de tejido, redundante. Cuando el tejido está fuera del sitio, o sea, no en el trayecto de migración, sino en otro lugar donde ni siquiera tiene lógica que esté, decimos que es aberrante. Por ejemplo, un páncreas ectópico en la mucosa gástrica, pero en otra parte alejada de donde debería formarse. Tiroides, pero en el mediastino. ¿Por qué? Una tiroides que esté cervical, una tiroides que esté lingual, o sea, en su trayecto original, aunque esté a diferentes niveles, se considera una incompleta, ¿no? La tiroides no migró bien. Pero si se va al mediastino, eso ya es muy lejos, no es su trayecto normal. Eso es una aberrante. Vean este síndrome muy raro. La fusión es plenogonadal. En el mesodermo intermedio, el vaso se adhiere, que es el mesodermo esplácnico, se adhiere a la gónada y desciende. Entonces ven ahí un corte de testículo con vaso pegado. Sí, se puede ir a una región muy lejana a los genitales, ¿no? Entonces es una alteración aberrante. Ahora vamos a nivel clínico, ¿cómo se manifiestan estas alteraciones clínicamente? Definimos en dos, mayores y menores. Las más comunes son las menores, las mayores no tanto, vean, 2 a 3% de recién nacidos. ¿Cómo definimos una malformación o alteración menor? Como aquella que afecta la función o la vida. Vean, tiene impacto médico, quirúrgico, psicológico. Por ejemplo, aquí podemos observar un mielomeningocele, disrafismo espinal. Va a afectar la función, evidentemente. Requiere un manejo quirúrgico importante. Ven una macrocefalia, una secundaria hidrocefalia, pues va a tener alteraciones en la calidad de vida, en el desarrollo neurológico del paciente. Un pie equinovaro aducto congénito, ¿no? Un PEVAC. Si no se corrige adecuadamente, ¿sí? Se requiere un manejo quirúrgico, compromete la función y la calidad de vida del paciente. Entonces, sí es algo severo. Cardiopatías. Ve aquí hay, por ejemplo, una tetralogía de Fallot, pues va a contribuir, puede afectar la vida del paciente, ¿no? Entonces son alteraciones mayores. Menores son las más comunes de las dos. Son de carácter cosmético o estético eminentemente. No van a comprometer ni función ni la vida. Se pueden corregir, pero no es obligatorio. Entonces vemos aquí, por ejemplo, nuevamente un apéndice, un nódulo preauricular, una hernia umbilical que pasados ciertos meses se evalúa, ¿no? Normalmente revierte sola, solo es darle seguimiento, si no ya se tiene que operar, o un nevo lunar ahí. Pero ¿por qué es importante? Un dato único se asocia con un defecto mayor en el 3%, pero vean, cuando ya juntamos tres defectos menores, por ejemplo, que tenga un apéndice preauricular, que tenga un único incisivo, ¿no? En la línea media, que tenga una sutura frontal metópica, ¿no? O sea, vamos juntando datos. Cuando ya empezamos a juntar tres menores o más, se dispara el riesgo de tener un defecto mayor hasta el 90%. Por eso es importante. Es una tabla que nos pone la doctora del Castillo en su libro de genética clínica y nos pone algunos ejemplos de alteraciones menores, ¿no? A diferentes niveles que nos puede servir para repasar. Entonces, vean, por ejemplo, los apéndices preauriculares, boyuelos, las alteraciones en el cráneo, como un occipucio plano, un parietal prominente, ¿sí? Agujeros parietales que no son tan frecuentes, cavidad oral, cuello. Entonces, muchos de estos datos son menores, pero cuando ya empezamos a juntarlos, ya vienen las alteraciones mayores con las que se asocia.
Y finalmente, pues vamos a que este es el importante para los exámenes que debemos identificar. Distinguir, vamos a ver primero las cuatro aisladas y luego ya lo vamos a integrar en las cuatro múltiples. Vamos a comenzar con las aisladas. Y de aquí lo más importante, malformación versus deformación. Malformación es intrínseco en el desarrollo. O sea, a lo mejor una mutación, a lo mejor una variante ahí genética, ¿sí? Ya desde el inicio las células están alteradas. Deformación. La alteración es mecánica. Entonces vamos a ver aquí con esquemitas. Tenemos células que sufren un proceso y forman un tejido. En la malformación las células ya están alteradas. Siguen su proceso normal, pero el tejido pues no va a salir normal porque las células ya tenían el problema desde el inicio. Ejemplo, un coloboma, ya las células tenían predispuestas a esa mutación. Una microcefalia, no hay un desarrollo del sistema nervioso, la noftalmia, alteraciones en los genes del ojo, no se forma, por ejemplo, por PAC6, por RA. Y ahora vemos, deformación normal, tenemos células, proceso, tejido. En la deformación, ven que todo sigue igual, las células están normales, el proceso es correcto, el tejido se forma bien, pero llega algo extrínseco, mecánico y altera la forma. ¿Qué hacemos con la plastilina? Por ejemplo, cuando hacemos figuras, la deformamos, cambiamos la forma. Entonces, vean la gran diferencia. En la malformación, desde el inicio, las células estaban alteradas. En la deformación, todo salió bien, pero después que ya se formó el tejido, llegó una estructura, algo mecánico, algo extrínseco y alteró la forma. Esa es la gran diferencia y es la que hay que aprenderse bien. Ejemplo, que los huesos estén con curvas, ¿no? Una tortícolis congénita, cuando hay una compresión contra el útero, se contractura el esternocleidomastoideo, o sea, se formó, pero por el efecto mecánico tiene la contractura. Entonces vemos, por ejemplo, vean el encurvamiento del miembro pélvico, suele ser una deformación. La ausencia de una estructura porque hubo alteraciones congénitas, alteraciones genéticas, una malformación. Los otros, disrupción y displasia. La disrupción son factores que vienen de afuera. Entonces vean también, disrupción y deformación viene de afuera, es extrínseco. Y se va a alterar el proceso. Lo importante es ahí donde está el problema, en el proceso. La displasia se suele usar más en histología. La displasia es que las células se organizan de forma equivocada, ¿no? Una alteración en la organización celular. O sea, la disrupción está el tejido, el proceso, perdón, células, tejido, proceso. Las células están normales. El problema es en el proceso se corta, se bloquea o se interrumpe y el tejido entonces ya no se forma bien. Recordábamos, en una malformación el problema estaba en las células. En una deformación es un agente externo que altera el tejido formado. En la disrupción el problema está en el proceso. En una displasia el problema está, hay células normales y hay células alteradas. El proceso es normal. O sea, el tejido va a estar desorganizado. ¿Sí? Las células van a estar migrando de forma anómala. Por ejemplo, vamos a ver aquí. En la imagen de arriba vemos un estudio del cerebro, del cráneo, y recordemos que en la corteza cerebral, en la parte externa debe haber sustancia gris. Entonces, todo normal, es correcto. En la parte profunda, sustancia blanca. Sin embargo, vean lo que señala la flecha. Hay tejido intermedio ahí entre sustancia blanca y gris, eso no es normal. O sea, la sustancia gris se metió aquí como una capa intermedia. Eso es una displasia cortical o heterotopia cortical. O sea, ¿qué proceso se alteró? La migración de neuroblastos. Entonces, tenemos un tejido con células normales y células desorganizadas. Eso es una displasia. Otra puede ser la displasia frontonasal, ¿no? Del ectodermo. Entonces, hay estructuras, pero tienen células que migraron de forma anómala. Ahora vean esta imagen. Hay un dedo amputado, o sea, falta las falanges distales de un dedo. Esto es una corte por bandas amnióticas o bridas amnióticas, ¿sí? Cortaron, o sea, el proceso del dedo estaba bien genéticamente programado, las células estaban ahí creciendo y lo cortan ese proceso, algo extrínseco, una disrupción. Aquí importante, quiero hacer hincapié, el libro de Carson menciona a la disrupción como deformación. Quiero aclarar aquí.
Depende del contexto. Si la estructura se formó, por ejemplo, se formó el dedo y la banda amniótica, ven aquí, por ejemplo, hace una constricción, pero el dedo sigue completo, solo está alterada la forma. Eso es una deformación. Entonces, las bandas amnióticas pueden deformar, pero la estructura se mantiene. Ahora, si las bandas amnióticas cortan el dedo, eso ya no es una deformación, es una disrupción. Impidieron el proceso, no se terminó. Entonces, las bridas amnióticas pueden estar en disrupción o en deformación. Si cortan el dedo, se hace una amputación completa, es una disrupción. Si solo alteran la forma, es una deformación. ¿De acuerdo? Entonces, las bridas amnióticas, hay cuidado, depende del contexto. Este esquema que vean es de 1982, pero es muy útil de entender. Vemos el desarrollo normal, ahí están las células originales, ¿no? Desde la etapa embrionaria. El proceso y ya el tejido, que se manifiesta en el feto y al nacimiento. En una malformación, las células ya están mal desde un inicio. Entonces, el tejido va a estar alterado. En una disrupción, estaba bien el tejido y el proceso, pero algo extrínseco lo cortó, una amputación, por ejemplo, y el tejido final está alterado. En la deformación, las células están bien, el proceso está bien, y cuando ya está formándose el tejido, algo altera su forma. No la corta, pero altera la forma. Y en una displasia hay células normales y células alteradas, desorganizadas. Y eso va a generar un proceso patológico y un tejido anormal. También quiero que observen que los procesos que están desde un inicio mal son la malformación y la displasia, ¿sí? Porque la disrupción y la deformación es posterior. Ven que la deformación es lo último hasta la etapa fetal, ¿sí? Entonces, malformación y displasia son alteraciones que están desde el inicio, alteraciones, perdón, primarias. Recuerden eso. Las alteraciones aisladas primarias, malformación y displasia. Las alteraciones aisladas secundarias, disrupción y deformación. Ahora vamos con las múltiples, que vamos a ver cuatro. Secuencia. Aquí imaginen una hilera de fichas de dominó. Dejan caer la primera y se caen todas las demás. Un factor inicial desencadena a los demás. Esa es una secuencia, ¿sí? No conozco la causa, o sea, genética, ¿no? Así específica. Pero pues yo sé que hay un dato inicial que desencadena los demás. Por ejemplo, la secuencia de Potter. ¿Cuál es el dato inicial? La agenesia renal bilateral. ¿Sí? ¿A qué refería que no hay una única causa de un solo gen específico? Eso me refería a que no se conoce. Pero pues sabemos que el proceso inicial, ese se conoce, ¿no? Hay una agenesia renal bilateral. Como no hay riñones, no sale líquido amniótico, anhidrápneos, oligohidramnios. Como no hay líquido, se contractura contra el útero, sufre deformaciones. Entonces, ven, es una combinación. En esta secuencia de Potter hay una malformación inicial, agenesia renal, una malformación completa, mayor. Y luego, como no hay líquido amniótico, hay una deformación. Por eso la facies de Potter. Y finalmente, pues como no hay líquido amniótico, hay hipoplasia pulmonar y eso condiciona la muerte fetal. Otro ejemplo, la secuencia de Pierre-Robin o Pierre-Robin. El dato inicial es una micrognatia severa. Eso condiciona una macroglosia relativa. Esa lengua grandota ocluye el paladar, o sea, no deja que se cierre, paladar hendido, y además altera la vía aérea, disnea. Entonces todo comenzó en este caso con la micrognatia, ¿no? Ejemplos de secuencias. Ahora, ejemplos de asociaciones. Son datos, signos, síntomas idiopáticos, no conocemos la causa. Entonces son datos que se presentan con una frecuencia mayor a la esperada por el azar. ¿Qué quiere decir? Son datos que no parecen tener relación, pero se presentan en tantos pacientes que eso ya no es aleatorio. ¿Tiene una causa? No la conocemos. Ejemplo, asociación Bacter. ¿Sí? En la asociación Bacter, recordamos, es un acrónimo. La V, si recuerdan, son patologías vertebrales. Ejemplo, una vértebra en mariposa, una hemivértebra, bloques vertebrales. Otro ejemplo, si le agregamos la L, perdón, la A, una atresia, sobre todo atresia anal. La C, cardiopatías. La T y la E, fístula tráqueo-esofágica. ¿Sí? Otro ejemplo de ahí, bueno, la R, perdón, alteraciones renales.
Puede acompañarse de problemas en las extremidades, ¿no? Por ejemplo, sería la Bacter L. A veces no tiene cardiopatía, es una Bater, ¿no? Entonces aquí nada más le vamos cambiando las letras según vaya teniendo datos diferentes, ¿no? Que vayan ahí asociados. Si tiene, por ejemplo, hipospadias, ¿no? Es Bacter. Otro ejemplo, asociación Murks, es en mujeres, es una variante de Rokitansky. En asociación Murks hay alteración en los conductos de Müller. Sí, entonces hay alteración en, no hay útero, no hay tubas uterinas, no hay tercio superior de vagina, hay alteraciones renales, mesodermo intermedio, y alteraciones en los somitas cervicales, que se manifiesta con problemas en las vértebras, en las costillas, ¿no? Cervicales torácicos y alteraciones en los músculos. Entonces, es una asociación porque se presenta de forma más frecuente que si fuera aleatorio, pero no se sabe la causa. ¿Por qué? Porque si yo sé la causa es un síndrome. Y aquí entra la controversia. También les compartiré la bibliografía sobre el concepto de síndrome, cómo ha evolucionado en el tiempo y que no existe una definición oficial, única y universal. Les daré un consejo como muy burdo, muy general. Asumimos, bueno, un síndrome, eso sí, todos de acuerdo, es un conjunto de signos y síntomas. Un síndrome en embriología y genética tiene una sola causa. Un síndrome en clínica, en el hospital, tiene muchas causas, es lo contrario. Entonces vamos a resumirlo así para no complicarnos. Es un síndrome en embriología, es etiología común y fisiopatología variable, ¿no? Diferentes vías de desarrollo. En clínica, en el hospital es diferente. Por ejemplo, en el hospital hay síndrome doloroso, síndrome anémico, síndrome cianótico, un síndrome doloroso. Hay muchas causas de dolor. Entonces es etiología variable. Pero en el caso de embriología y genética asumimos, ¿no? Y dismorfología, que es una etiología común. Ejemplo, síndrome Down. ¿Cuál sería la causa de síndrome Down? Y ojo ahí, si decimos trisomía 21, ¿a qué nos referimos? Un cromosoma extra sería incorrecto. Acuérdense que hay varios mecanismos, varias fisiopatologías para síndrome Down. No disyunción, que hay un cromosoma extra, no disyunción meiótica, no disyunción mitótica, que le llamamos mosaicismo, un mosaico, una translocación robertsoniana o una mutación puntual, ¿no? Hay muchas causas, perdón, muchas vías de desarrollo. La causa única de síndrome Down es que haya una ganancia de función de la región crítica, 21q22. Esa sería una sola causa. Esa causa, o sea, la alteración en la región 21q22 puede ser por una trisomía de un cromosoma, en meiosis o en mitosis, por una translocación. Entonces, solo hay una causa, le decimos síndrome. Otro ejemplo, un síndrome coloboma renal, solo hay una causa de ese síndrome en particular, PAX2. Otra causa de, otro ejemplo, síndrome Bardenburg, tipo 1, neurocristopatías, PAX3. Entonces, conocemos la causa. Entonces, si es un dato que desencadena otros, secuencia. Si son varios datos separados que se presentan de forma más frecuente que si fuera aleatorio, asociación. Si yo conozco la causa específica, le digo síndrome. Un ejemplo de esto es que la asociación Charge, por ejemplo, Charge, antes no se conocía la causa, ¿no? Que se ve en el tema de cresta neural. Cuando ya se encontró el gen, CHD7, ahora se llama síndrome Charge. Entonces, si conocen la causa en genética o en embriología, le decimos síndrome. Y un último, quizás un poquito más complejo, el defecto de campo. Es una alteración de una unidad embrionaria, todo lo que esté en relación. Si puede afectar las capas germinales en la zona. Por ejemplo, endodermo, mesodermo, ectodermo en esa región, ¿no? Al nivel de un somita, a lo mejor. O en la extremidad, ectodermo y mesodermo, parietal y bueno, visceral no, parietal, que afecte todo directo. Ejemplo, holoprosencefalia. Vemos aquí es un solo hemisferio, está unido. Afecta neuroectodermo, pero también afecta mesodermo, ¿no? Entonces va a afectar las prominencias en la cara. Ectodermo va a afectar la distancia entre los ojos, la nariz, está afectando toda la estructura embrionaria en la cara. Otro más extraño, ¿no? El defecto acrorrenal. Hay regiones del mesodermo intermedio primitivo que estaban en relación con el mesodermo lateral, el de las extremidades. Puede haber afecciones renales con alteración en la extremidad superior.
Embriológicamente estaban relacionadas, ya luego migraron. O para que quede más claro, afectaciones de metámeros. Acuérdense que en general nosotros, como muchas especies, estamos hechos en segmentos. Ese es un metámero. Esta imagen de Gray nos ayuda a entender, ¿no? Vemos, por ejemplo, ahí está la notocorda, el tubo neural, ¿no? Hay una región de mesodermo paraxial, así que va a dar esclerotomo, dermatomo y miotomo, que es un somita. Este sería un metámero que incluye tubo neural, incluye miotomo, dermatomo, esclerotomo. Aquí habría otro metámero, los somitas. Entonces vemos estas imágenes, por ejemplo, ¿qué sería un metámero, no? Una sección de la médula espinal con su respectivo nervio, con su relación con víscera, o músculo, su miotomo y su dermatomo. Todo esto sería una metámera, un metámero. Hay síndromes que afectan solo esto, ¿no? O defectos de campo. Por ejemplo, este defecto del tubo neural, la espina bífida, ¿no? Oculta o disrafismo espinal, sería un defecto de campo siendo estrictos. ¿Por qué? Porque afecta un segmento de tubo neural, un segmento de cresta neural, un segmento del somita, un segmento de ectodermo, todo en una región. Sí, todas las capas. Sería un defecto de campo. Y uno más, y con este pues ya terminaríamos para entender el concepto Sturge-Weber. Es muy interesante. Vean, en la región de la cara afecta sistema nervioso, ojo y piel. Va a dar de forma clásica la mancha en vino de Oporto, que es esta angiomas, alteración de vasos sanguíneos. Afecta meninges, afecta el pelo y afecta el ojo. Ahora, en estas imágenes se ve la mitad de la cara, pero puede afectar solo la región superior hasta la punta de la nariz, la región de la mejilla o solo la región mandibular, porque se descubrió que afecta alteraciones, o sea, afecta a nivel del trigémino, ¿sí? Entonces, ramas del trigémino. Hay bebés que solo van a tener su mancha de vino de Oporto en la región de 5,1 o en la región de 5,2, o sea, muy delimitado. En estos casos, vean, se afecta, por ejemplo, en la imagen de acá abajo, sería 5,1 y 5,2, muy hasta ese límite. Y solo vean, solo es hasta la mitad un nervio trigémino. Igual 5,1, 5,2. Observen acá, afecta a las tres ramas de 5,1, 2 y 3. Entonces afecta sistema nervioso, afecta vasos sanguíneos, o sea, mesodermo, afecta piel, ectodermo. Entonces es un defecto de campo, pero ¿qué creen? Se encontró la causa, una mutación de un gen específico. ¿Cómo le llamaríamos si ya conozco la causa? Ya no le digo defecto de campo, le digo síndrome. Entonces, con eso concluimos, nada más recordando entonces, si es un dato que genera otra secuencia, son varios más frecuentes del azar, asociación, pero no conozco la causa. Si la conozco, síndrome. Y si afecta regiones relacionadas, todas las capas, sin causa, defecto de campo. Con esto concluimos el tema de ecología fetal y dismorfología.